Qué lindo tiempo en la presencia del Señor. Y no sé si a vos te ocurre, pero a mí me pasa que cuando empiezo a adorar al Señor, me invade una especie de paz, de gozo. Es como que sintiera la voz de Dios que me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿A cuánto les pasa esto? Cuando están adorando al Señor, estamos en una época en la que nos infunden tantos miedos, ¿no? Estamos en periodo preelectoral, entonces todo el mundo trata de sacar partida de las cosas que ocurren, de las que no ocurren, de las que deberían ocurrir y empezar a amedrentar y qué pasa esto y qué pasa lo otro, y algunas personas se desesperan, todo se pone tan incierto que empieza a apoderarse aún de los creyentes, un poco de miedo. Decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y quiero hablar justamente del miedo en esta noche y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 25, y ahí nomás el capítulo 3, versículo 10. Nos dice esto la palabra del Señor. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero pasamos al versículo 10 del capítulo 3, que dice, y él respondió, hablando de Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué contraste entre un texto y otro, ¿no? ¿Qué cambió para que de un momento a otro sintieran vergüenza y miedo? ¿Por qué? Adán tuvo vergüenza de su mujer y miedo de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando unos instantes antes o un tiempo antes había armonía, no había de qué preocuparse? Sin dudas, Génesis, que es el libro de los orígenes de tantas cosas, nos muestra que aquí comenzó el miedo. No hay otro precedente bíblico antes de esta secuencia que nos hable del miedo. Fue el origen del miedo de la humanidad. La primera vez que el ser humano sintió miedo. Así que ya sabes, la primera vez que el ser humano sintió miedo fue en el Edén, después de haber pecado. Nada había cambiado hasta ese momento. Los que habían cambiado habían sido Adán y Eva. Algo ocurrió en el interior de ellos y empezaron a decir, no, ya no somos los mismos, ahora nos sentimos como vulnerables, como desprotegidos, como desamparados, y esto hace que empecemos a sentir miedo de un momento para otro. ¿Qué es el miedo? Como para poderlo entender o definir. El miedo es la sensación de un peligro inminente sumada a la incapacidad de enfrentar ese peligro. Todos tenemos como peligro la gravedad, ¿no? Es decir, la fuerza de gravedad. Si vos dejás de hacer fuerza, ¿qué pasa? Te caes al piso. El otro día me encontré frente a la fuerza de gravedad. No te rías. En casa hablamos. ¡No! Resulta que estaba haciendo unos arreglos en el patio y de pronto la bestia endemoniada esa que llamamos perro en casa, no sé qué vio, empezó a correr, no sé cómo me pegó y en un abrir y cerrar de ojos estaba en el piso. Estaba con tanto dolor que no podía moverme. Bueno, me encontré con el centro de gravedad. Normalmente el centro de gravedad no nos produce miedo, pero si estamos a una altura mayor a la nuestra, en una escalera o en algún lugar, podemos sentir miedo porque no tenemos las herramientas para enfrentar la gravedad. Mientras estamos con nuestros pies en tierra, tenemos nuestras piernas. Pero un niño que recién empieza a caminar tiene miedo de enfrentar el centro de gravedad
porque todavía no tienen las suficientes herramientas. Una persona que está con disminuciones psicomotrices también va a tener miedo de la fuerza de gravedad. Así que el miedo es la percepción de una amenaza sumada a la incapacidad o la falta de herramientas para poder enfrentar esto. Pero no es que el miedo surge directamente como una consecuencia del pecado. Dios generó, antes que el ser humano pecara, generó una sensación parecida al miedo, porque el miedo es importante para nuestra supervivencia. Por ejemplo, el miedo nos permite anticiparnos al peligro y de alguna forma evitarlo o al menos defendernos. Cuando uno siente miedo, uno tiene la fuerza como para poderse defender. Esto nos ayuda muchísimas veces y a veces al miedo nosotros le llamamos prudencia. Cuando ven una persona prudente, saben que es una persona que tiene temor de excederse en ciertas áreas de seguridad. Pero claro, el miedo es justamente para protegernos de acciones que podríamos cometer que son temerarias. Pero hay personas que explotan justamente esta capacidad del miedo. Los noticieros les encanta jugar con el miedo y empiezan a dar noticias de miedo y saben que va a haber clientela, porque las personas buscan las maneras de protegerse de lo que les inventan. A veces los padres, sin quererlo, tratamos de infundirles algunos miedos a los hijos como para protegerlos de lo que no quisiéramos que les ocurra. Otras veces utilizamos el miedo para amedrentar al otro, para intimidarlo, para anularlo de lo que nos quiere hacer. En fin, es una herramienta útil para la protección, el miedo. Sin embargo, el miedo se escapa de nuestras manos cuando ocurren ciertas cosas. El miedo descontrolado es consecuencia de la culpa. Esto pasó con Adán y Eva. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiese de ese árbol, Adán come del árbol juntamente con Eva, y Adán tendría que haberle temido al árbol. Decir, a este árbol no me tengo que acercar. Eva misma. Tendrían que haber tenido miedo en ese momento. Decir, tengo que hacer uso de la prudencia. Dios me dijo que no coma de este árbol, me voy a mantener en línea. Sin embargo, terminaron comiendo, terminaron perdiendo el miedo al árbol y ganando miedo a Dios. Se separaron de Dios, se dieron cuenta que dejaron de tener una conexión que les permitía conocerlo bien, y a partir de ese momento lo ven a Dios como algo alejado de ellos. Es decir, cuando el ser humano cae en alguna culpa que lo aleja de Dios, esa culpa lo hace empezar a sentir miedo. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Qué bárbaro esto, ¿no? Cuando una persona sabe que hizo las cosas mal, entonces deja de sentir confianza. El impío, el que se entrega a las maldades, dice, bueno, me pueden descubrir, he ocasionado muchos enemigos y estos enemigos me pueden causar algún daño, tengo leyes que he quebrantado y por lo tanto tengo que pagar algún precio, me puse como enemigo de Dios, no puedo confiar a un Dios al cual defraudé. Todas estas culpas, por lo general, hacen que una persona empiece a sentirse con inseguridades y con temores. Y uno dice, ¿y de dónde viene la culpa? Y la culpa viene por malas acciones, por malas conversaciones, por malos pensamientos, por una mala relación con nuestro prójimo, sobre todo cuando no perdonamos, una mala relación con nuestro deber, a veces una mala relación con Dios, y esto puede traernos culpa. El miedo hace que de pronto nosotros vivamos mal. Cuando una persona está controlada por el miedo, pierde su calidad de vida. ¿Por qué? Porque tiene miedo, vive a la defensiva, vive alerta y muchas veces reacciona cuando no tiene que reaccionar. ¿Te encontraste con personas que de la nada les decís algo y pegan un grito, te tratan mal? ¿A cuánto les pasó eso? Vos les decís algo y te saltan a la yugular directamente. Decís, ¿y yo qué dije? ¿Y yo qué hice? Esa persona reaccionó con miedo.
Cuando tenemos miedo nos aislamos, comenzamos a escuchar a nuestra propia alma con sus engaños, a veces empezamos a escuchar al diablo, porque el diablo es uno de los que trabaja con el miedo. El miedo hace que no pidamos ayuda cuando estamos mal o cuando fracasamos, porque el miedo te hace sospechar de aquel a quien le podrías pedir ayuda y en lugar de decirle, me pasa esto, decís, no, a ver si me va a juzgar, a ver si me va a traer problemas. El miedo hace que huyamos de la autoridad, el miedo hace que no nos sintamos protegidos por la autoridad y que la veamos como una amenaza. El miedo hace que temamos hacer el bien, que no quieramos hacer el bien y que hagamos trampas justamente para evitar caer en aquello en lo que tememos. El miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas. El miedo a veces nos hace vivir encerrados físicamente o a veces encerrados anímicamente. El miedo nos impide disfrutar de la vida como tenemos que disfrutar. El miedo hace que suframos, que nos cansemos muchísimo más. El miedo hace que hasta nos enfermemos. ¿Todo por qué? El ser humano se aleja de Dios, empieza a sentir culpa y el miedo que era para proteger, para no tomar malas decisiones, empieza a transformarse en un miedo que le quita calidad de vida. ¿Cómo podemos solucionar esto? Hay una serie de versículos que nos ayudan a enfrentar y salir adelante superando el miedo. Primer tip para enfrentar el miedo: confiar en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Primer tip. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ¿cómo sigue? Qué bien que leen, bien, sí. Tenemos paz para con Dios. Adán y Eva sintieron miedo cuando escucharon la voz de Dios. Se dieron cuenta que algo estaba distinto. Vieron que eran distintos, tuvieron miedo de ser distintos, porque al desconectarse de Dios perdieron todo el conocimiento de Dios. Hasta hoy el ser humano, al no tener el conocimiento de Dios, no puede tener conocimiento de la naturaleza. Entonces el ser humano vive aterrorizado de todo aquello que no puede controlar, porque lo que no puedo controlar puede causarme daño. Pero cuando me doy cuenta que estoy en paz con Dios, cuando me doy cuenta que estoy en comunión con Dios, quiere decir que estoy en buena relación con el Creador del universo. Y si estás en buena relación con el Creador del universo, estás a salvo. No temas. Segundo, tenés que vivir en plena comunión con Dios. Dice el Salmo 53, versículos 3 y 4, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué interesante que habla de vara y cayado, ¿no? Instrumentos que utilizaban los pastores para tratar con las ovejas. El cayado era para tomarlas del pescuezo, para atraerlas, la vara a veces para irlas guiando, como si fueran instrumentos que evitaban el contacto directo del pastor con la oveja. Y esto es muy, muy interesante, porque a veces nosotros quisiéramos una intervención directa de Dios sobre nuestras vidas. Pero así como el pastor tenía instrumentos para tratar con las ovejas, Dios tiene instrumentos para cuidar de nosotros, lo que nos rodea. A veces quisieras que Dios directamente venga, se te presente, pero Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus mecanismos para que aprendamos a confiar en Él. Necesitamos aprender a confiar. En el día que temo, en ti confío. ¿Qué quiere decir este salmo? Aquellos momentos en los que debería sentir temor, elijo confiar en el Señor. Es una elección. No es algo que te supera, es una elección. ¿Qué vas a elegir? ¿Darle rienda suelta
a tu pensamiento, a tu angustia, a tu maquinación, a tus ideas del futuro negativas? ¿O vas a dar lugar a tu confianza en el Señor? Hay tantas cosas que no podemos entender. Hay tantas cosas que no nos gustan nada. En medio de estas cosas que yo no entiendo o que no me gustan, yo elijo confiar en el Señor y decir, yo sé que estoy en las manos de Dios y todo está bien. En tercer lugar, tenemos que aprender a amar. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 18 al 21, dice en la Biblia en lenguaje sencillo, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a los demás porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos a quienes podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este amén a Dios y ámense unos a otros. ¿Qué nos está diciendo? Las personas que tienen un corazón impuro ven impureza por todos lados. ¿Alguna vez escuchaste a algún creyente que dice, en esta iglesia no hay amor? ¿Sí escuchaste alguno? Sí, sí. ¿Y sabes qué pasa? O algunos dicen, en esta iglesia hay pecado. Esa es peor. En realidad, a muchos de ellos lo que les pasa es proyección. Proyectan el problema que tienen. El problema que tienen es como tener anteojos manchados, donde a donde yo me enfoque voy a ver la mancha. Y muchas veces nos pasa que proyectamos ese problema nuestro sobre los demás. Ahora, si por el contrario nosotros empezamos a amar, a ver a las personas con amor, no con odio, no con enojo, no con fastidio, no con resentimiento, sino con amor y con gracia, empezamos a proyectar eso en Dios también. Cuando uno empieza a aplicar el amor, uno descubre los beneficios del amor y uno empieza a ver el amor de Dios que siempre estuvo. Así que te propongo este ejercicio. Decidite a amar. Proponete a amar. ¿Hay alguno que no soportás? No lo digas. ¿Hay algún hincha de Lanús en este lugar? Los amo. Dios es justo. Practica el amor. Amá. Y cuando amás, te vas a dar cuenta que no tenés nada de qué temer. Nada que te angustie. En cuarto lugar, hay que buscar a Dios. Hay que tratar de entenderlo. Esto es buscar a Dios. Tratar de entenderlo, tratar de ver. El ayuno y la oración tienen mucho que ver con esa búsqueda de Dios y muchas veces está relacionado con los momentos de dificultad. Cuando estás pasando por momentos difíciles en la vida, te pones a meditar y decís, ¿qué quiere Dios en medio de esto? ¿Qué va a hacer Dios en medio de esto? ¿Qué está esperando? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, estas preguntas que uno se hace en los momentos de dificultad son preguntas que se resuelven cuando uno busca a Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno ora, cuando uno medita durante la oración. El Salmo 34, versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si vos buscás a Dios, dice Isaías que Dios será hallado de los que le buscan. Y cuando uno trata de ver a Dios en cada detalle de su vida, es cuando lo halla, y cuando uno halla al Señor, se disipan todos los temores. Y ya casi terminando, si querés ser libre del temor,
aprende a hacer las cosas bien delante de Dios y de los hombres. Daniel capítulo 6, versículo 22, cuando Daniel fue sacado del foso de los leones, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así que cuando Daniel fue echado al foso de los leones, yo no digo que Daniel dijo: échenme, acá estoy, me la banco. No. Me lo imagino preocupado, me lo imagino asustado. Pero había algo en el interior que hacía que él sintiese confianza. Porque nos dice el texto bíblico en el versículo 23 que Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él por cuanto había confiado en su Dios. Es decir, la confianza en Dios nos libra de las lesiones del alma, de esas heridas que te dejan herido de muerte espiritualmente. Esto quiere decir que Daniel confiaba en Dios, pero había un elemento también. Daniel sabía que no había hecho nada malo. Tenía su conciencia limpia. Acuérdate, Proverbios dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero cuando uno tiene la conciencia limpia, cuando uno es justo, está confiado como un león. ¿Cuántos quieren estar confiados como leones? ¿Cuántos quieren dormir como leones? Silvia dice que duermo como un león, porque ronco que no la dejo dormir. Pero dos más y terminamos. Tenemos que tener una vida de fe, es decir, tenemos que saber quién es Dios. Mateo 6, 30 al 33 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando habla de los gentiles que buscan estas cosas, no está hablando de los no judíos por sí mismos. Está hablando de los paganos, los que tenían otras religiones, los que tenían otros dioses. Vivían preocupados porque sabían que sus dioses eran dioses impotentes, que no hacían nada. Eran dioses inventados por ellos. Y los dioses inventados por ellos no podían andar, ni mirar, ni hablar, ni mucho menos oír. Pero los que conocen a Dios saben y sabemos que tenemos un Dios que nos oye. Tenemos un Dios que nos atiende. Tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos un Dios que se hizo hombre y pagó por nosotros. Tenemos un Dios que es nuestro dueño. Entonces conozcamos a Dios. Y por último, oremos. Cuando estás con miedo, aprende a orar. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: por nada estáis afanosos, si no sean, justo en Mateo también dice, no os afanéis, por nada estáis afanosos, así que por favor no afanen, no, habla del afán, no de afanar. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La primera carta de Pedro dice algo casi parecido en otras palabras. El capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la Biblia, en lenguaje sencillo, dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué es poner las preocupaciones en manos de Dios? Orar, hablar con Él, descansar. Cierra tus ojos por un momento. Tantos miedos hay y tantas personas que quieren explotar el miedo para sacar algún provecho. Pero nosotros tenemos la enorme bendición de tener el antídoto. Acordate, el miedo es para tener prudencia, para saber con qué no nos tenemos que meter. Pero
el miedo innecesario, el miedo descontrolado, son consecuencia de la culpa de alguien que se separa de Dios. Pero nosotros aprendamos en primer lugar a confiar en la gracia de Dios, porque hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. No hay culpa entonces que nos haga temer de Él. Aprendí a vivir una vida de comunión con Dios, elegí confiar en Él, aprendí a amar a Dios, pero amar a todos los que te rodean. Búscalo a Dios, trata de entenderlo, trata de comprender su voluntad. Hace bien delante de Dios y delante de los hombres, pero sobre todo, tené una vida de fe. Sabé quién es Dios, sabé lo que Él quiere de vos. Por último, orá. Y cuando vos ores, te vas a dar cuenta que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como hoy al principio de la reunión lo hemos escuchado, va a guardar nuestras mentes. Si estás pasando por situaciones que te dan miedo, yo quisiera orar por vos en esta noche, para que el Señor te permita obtener las herramientas de enfrentar esa amenaza. Acordate, el miedo es la percepción de una amenaza sumada a la falta de herramientas para enfrentarlo. ¿Estás frente a alguna amenaza? ¿Estás sintiendo miedo? Hoy Dios te puede dar las herramientas. Aquellos que están enfrentando algún tipo de miedo, pónganse de pie en este momento para que oremos al Señor. Acordate, decidí confiar, decidí buscar al Señor, decidí andar en santidad, decidí confiar en la gracia de Dios. Amá, perdoná, buscá a Dios, conocelo más, orá. Estas son las herramientas. Quiero orar por vos para que hoy salgas de este lugar con la paz que puede dar solo el Espíritu Santo, para que tu vida sea una vida de victoria y no una vida de estar anulado sin poder progresar porque el miedo se apoderó de vos. Padre, te pido por estas personas que hoy se pusieron de pie, que los abraces con tu Espíritu Santo, que puedan tener una relación con vos tal que se den cuenta que han sido declarados inocentes, ya no hay culpa que les permita verte del otro lado, te tienen a su lado, que puedan sentir que tratás con ellos a través de diferentes instrumentos, que puedan ver tu mano poderosa y que puedan salir de este lugar con la confianza que todo saldrá bien en el nombre de Jesús. Señor, que seamos creyentes libres del temor, simplemente porque andamos en tus caminos, porque somos tus hijos, porque sos nuestro dueño. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que termines el día maravillosamente confiando en el Señor.